Bueno, presentarte a ti, yo creo que se nos va la hora presentándote de todo lo que tú has hecho. Quiero que nos digas quién es Leandro Tabú en este momento. Bueno, mucho gusto, soy un trabajador más acá en este momento. Me dedico a, digamos, tengo varias áreas de especialización, me apasiona estudiar, me apasiona compartir el resultado de lo que estudio, trabajo como escritor, trabajo como conferencista, ahora se pone difícil con la cuestión del COVID, pero también hago esa parte, trabajo como actor, como productor, como guionista, y soy una especie de emprendedor patológico que me gusta estar constantemente creando y sumado proyectos, sean propios o proyectos de otros, tratando de ayudarlos a crecer con la idea de utilicemos el tiempo para arreglar el mundo. Maravilloso. Y esa es la razón por la cual te necesitaba en este espacio. Porque creo que tú eres un creador. O sea, para mí tú eres artista y el artista engloba en crear su realidad, no necesariamente un arte específico, ¿sí? Y eso me encanta enseñarle a la gente, que la gente conozca experiencias de vida como la tuya. Y mucho más ahora, pues tú eres judío, ¿verdad? Y ahora estás, digamos, como mostrando más esa línea que antes. Sí. Y yo he visto últimamente que hay mucha gente que se está metiendo a leer la Torá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces me encantaría hablar de eso que de pronto es desconocido para muchos de nosotros. Yo sé que aquí la idea no es adoctrinar y yo sé que tampoco es tu idea, pero pues sí tenemos muchas preguntas con respecto a eso que me encantaría, pues quién más que tú que nos la responda, ¿verdad? Para mí va a ser un honor y placer responder preguntas relacionadas a Torá. Tengo que, obviamente, un prólogo diciendo no soy rabino. Rabino sabe mucho más, muchísimo más, y si quieren ir a una opinión especializada, obviamente sugiero hablar con un rabino ortodoxo. Sí soy judío, criado en una familia judía tradicional, hace 4 años, más de 4 años, empecé un proceso que en hebreo se denomina como Baal Teshuvah, estoy en el camino, que es cuando un judío se fue por la diáspora, se alejó y de repente tiene el llamado de su neyama, de su alma, a regresar a su raíz. Entonces, sí, lo que ha sucedido es que me fui a vivir en Jerusalén, me quedé por 2 años ahí, después con varias segundas, y estoy cada vez profundizando más en el estudio de la Torá y en el cumplimiento de las mitzvot. Eso hace que muchísimo de mi trabajo, mi arte y las distintas formas de expresión que utilizo se vean cada día más empapadas por mi estudio de la Torá. Como bien lo dijiste, Maga, ahora se te nota mucho más que antes. Y claro, porque cada día al estar estudiando un poco más, invade lo que digo, cómo lo digo, lo que escribo, cómo lo escribo, lo que comunico y más. Y la Torah es para todos, así que para mí es un honor si puedo ayudar a aclarar dudas o responder preguntas dentro de lo que sepa, para mí es espectacular. Perfecto. Bueno, comencemos. Para ti, desde tu tradición, ¿qué está ocurriendo en este momento a nivel colectivo? ¿La pregunta está relacionada al tema de la pandemia? Sí. En este momento. La pandemia, la cuarentena, todo esto que está pasando. Hashem es Dios. No hace algo que sea para mal. Todo lo que hace está bien, pero no todas las bendiciones que recibimos de Dios son dulces. Es decir, hay bendiciones dulces y hay bendiciones amargas.
me subieron el sueldo, una bendición. Oh, qué bueno. Me echaron del trabajo, es una bendición amarga. La persona puede decir, oh, me echaron del trabajo, pero de repente, tiempo después, de uy, gracias a que me echaron del trabajo, conseguí este trabajo que es mucho mejor. Era una bendición, pero en el momento que me echaron del trabajo, por ahí no tuve la conciencia para darme cuenta que detrás de esa aparentemente bendición amarga era una bendición amarga, pero era una bendición. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que nos sucede es para nuestro bien. Hashem no va a hacer nunca algo que no sea para nuestro bien, y creo que toda la situación actual del COVID-19, con la pandemia, este enclaustramiento, cuarentena y la situación, sé que para bien, y sé que todo lo que va a traer la situación es para bien. De eso no tengo ninguna duda. ¿Por qué Dios trae esta pandemia? Y yo no lo puedo entender a Dios. No sé, puedo tener fe, confiar, tener emuna, creer en Dios, bitajón, confiar en Dios, y puedo jugar con algunas ideas. Yo, en mi vida y en la vida de mis cercanos, en la vida de las personas con las que me relaciono, me doy cuenta que gracias a esta pandemia se están reacomodando las prioridades. Hoy, gracias a esta situación, quizás estamos prestando más atención a lo que es importante y no perdiendo tanto tiempo en cosas que no lo son. Incluso han caído industrias enteras de cosas inútiles, y se han levantado industrias enteras de cosas más útiles. Entonces creo que esto nos puede ayudar y nos puede hacer mucho bien a reordenar nuestras prioridades, a dedicar el tiempo a hacer lo que es bueno, estudiar, orar y confiar en que todo va a salir bien. Yo no tengo ninguna duda de eso. Si Dios quisiera acabar el mundo, no necesita una pandemia. Si Dios nos crea constantemente, significa que si Dios quisiera acabar el mundo, ¿qué necesita? Una pandemia, un asteroide luchando contra esto, un tsunami. Con dejar de pensarnos se acaba todo el tiempo y el espacio, se acaba hasta la memoria de que alguna vez existimos. Puede lograr una aniquilación instantánea sin ningún intermediario, no necesita una pandemia. En la Torá, por ejemplo, en un momento, ¿te acordás del arca de Noé, Maga? Claro. Inunda el mundo, y ahí hubo un mundo inundado, representado como un mikve, como un baño ritual para el mundo. Eso no lo hace para, digamos, terminar con la historia de la humanidad. Si no hubiera inundado el mundo, eso lo hizo para renovar al mundo. Creo que todo esto que está sucediendo es para bien. Qué maravilla lo que estás diciendo. Te hago una pregunta ahora que hablamos de Dios, que es una de las preguntas que más me hago y más me hacen. Cuando ustedes hablan de el pueblo de Dios o el Dios de Israel, sí, explícame eso. O sea, el Dios del pueblo de Israel, ¿es el Dios global o el Dios de tu colectivo? ¿Qué es Dios para ustedes? Dios es para todos. Dios no es para algunos sí y otros para no. Digamos, Dios está para todos. Obviamente que hay quienes eligen responder al llamado y tener una relación con Dios, y hay quienes no les interesa. Como cuando un adolescente está llamando a su novia o la muchacha a quien le gustaría construir una relación, está entusiasmado, llamando, esperando que le atienda. Algunos atienden el tal. No, si le atendés el teléfono, él está, hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Hagamos algo, te quiero ver. Lo veo así con nosotros, con todos, no con alguien en específico. Ahora bien, hay distintas tribus, hay distintas naciones, hay distintas personas. Es un problema, es un serio problema, porque puede terminar dando a muchas personas. No somos todos iguales, hay distintas naciones, hay distintas
Disculpen, están pasando el panadero, no sé si se oye. No se alcanza a escuchar, tranquilo. Entiendo la música que pasa. Hay distintas relaciones con Dios. Entonces, eso a nivel general. A nivel específico, la pregunta que me haces sobre qué pasa con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo que Dios le hizo una propuesta. En la Torá dice que Dios le propuso darle la Torá a las 70 naciones antes de Israel. Israel fueron los últimos. Y las naciones le dijeron, ¿para qué? Entonces, cada vez que le respondían, ¿para qué? Dios decía, no ellos, no ellos, no ellos, no ellos. Y cuando se le ofreció al pueblo judío en el monte Sinaí, el pueblo judío contestó, haremos y escucharemos. Y es muy interesante que digan hacer y escuchar en vez de escuchar y hacer. ¿Por qué? Porque escuchar quiere decir entender. Generalmente, lo que hicieron las otras naciones y lo que hacen las personas en general es, si le decís algo es, pará, antes de hacer algo quiero entenderlo, explícamelo. Y si me convence, no lo hago, pero primero explícamelo. Y el pueblo judío hizo lo opuesto. Ah, Dios me está pidiendo algo, lo hago. Después, si me querés explicar para qué lo hago o no, explícamelo. Pero yo primero lo hago. ¿Por qué? Porque me lo estás pidiendo vos. Entonces, ¿cómo la concepción de que se haga tu voluntad? Claro, fue el pueblo que le haremos y escucharemos, no escucharemos y haremos. Fue opuesto a todo, digamos, es salta. Y en vez de preguntar para qué, el pueblo contestó alto. Directamente se pusieron al servicio. Hashem, Dios creó una alianza con, digamos, un compromiso con los patriarcas, con Abraham, Isaac, Jacob, se terminó de establecer con la entrega de la Torá en el monte Sinaí, y a partir de ahí tiene una relación con el pueblo judío en particular, como también tiene una relación con cada pueblo en particular, y cada pueblo tiene función. Israel es el nombre es el nombre de Jacob. Jacob, cuando lucha con el ángel, cuando en teoría se iba a agarrar ahí a los golpes con Esaú, y tiene la batalla con su... Esto no pelea con Esaú directamente. Cuando le gana, el ángel le pide que lo suelte, y Jacob le dice, primero me vas a bendecir si no te suelto, y el ángel de Dios lo bendijo con un nuevo nombre, con Israel. A partir de Jacob surgen las 12 tribus de Jacob, que son las 12 tribus de Israel. Israel, de este pueblo, del pueblo judío, que es formado por 12 tribus. Y cada una de las tribus del pueblo de Israel tiene distintas funciones. La tribu de Rubén, la tribu de Levi, cada tribu tiene otro rol. Y dentro de estas tribus está la tribu de los Levis, y dentro de ellos los Cohen, que son los sacerdotes. Y hay una separación entre los sacerdotes y el resto de las tribus de Israel, que es que los sacerdotes tienen un rol muy importante que cumplir en relación a las otras tribus, porque ¿y por qué te estoy compartiendo esto, Maga? Porque en la Torá Dios Hashem le pide al pueblo que sea una luz para el mundo, que iluminen al mundo, que de la misma forma que los Levis son para las otras tribus de Israel, que el pueblo judío pueda ser para todas las naciones. Unos servidores que se dediquen a compartir las mitzvot, las formas de conectar con Hashem, con Dios, y traigan luz al mundo. Esa es la verdadera misión de todo judío, es la misión del neshama, del alma de un judío. El judío hay distintas personas en el mundo, cada una tiene distintos roles. Los judíos están para servir al mundo, hacer
un servidor del mundo y con la Torá, obviamente como en todas las naciones, esperamos que cada una cumpla su rol de mejor forma, somos humanos, vamos aprendiendo cómo hacerlo de la mejor forma. Una pregunta muy importante y muy compleja. ¿Por qué Jesús no es el Mesías? ¿Qué? ¿Por qué Jesús no es el Mesías? Está dando una afirmación que la Te pregunto, sí, porque para mayor parte del mundo no está de acuerdo con la afirmación que dijiste, obviamente, digamos, el pueblo judío representa un 0.2% del planeta Tierra, digamos, lo que nosotros digamos, hoy digamos, la segunda religión monoteísta más grande del planeta, los cristianos, con todas las ramas que vienen del cristianismo, en gran parte creen que Jesús fue el Mesías. En el judaísmo no es considerado Jesús el Mesías y no está contabilizado porque no cumplió las profecías del Mesías. Y, digamos, primero, es interesante porque el concepto del Mesías lo trajo el judaísmo, no es de otro lugar. La idea del Mesías aparece directamente en la Torá, aparece desde Bereshit, desde el espíritu del Mesías rondando los aguas en la creación, y la Torá especifica una función muy clara, muy concreta del Mesías. El mundo es creado con un objetivo, el ser humano es creado con un objetivo, y el Mesías tiene que llegar para la anteúltima etapa antes de cumplir el objetivo, para ayudar a la humanidad a que lo cumpla. Para lograr este objetivo, el Mesías tiene que hacer que regresen los judíos de las 4 esquinas del mundo a Eretz Israel, tiene que reconstruir el Beit HaMikdash, el templo de Jerusalén, tiene que enseñarle Torá al mundo entero y coronarse directamente, tiene que ser descendiente del rey David. Esa es la parte. Tiene que coronarse como rey de Israel, y ese es el trono del rey de David. ¿Y cuál es el tema? Todo lo que te acabo de decir, Jesús no lo cumplió. Entonces, por eso el judaísmo no es solo Jesús. Aparte de Jesús, hubo muchas personas a lo largo de la historia a quienes se le han adjudicado por distintas personas el rol de Mesías, y el judaísmo es muy claro en esto, es mostrarme los resultados. Digamos, cumplí con todo y es el Mesías. Y es más, nosotros tenemos una mitzvah de creerle al Mesías y no creerle, cumple. ¿Qué quiere decir? Nosotros no podemos dudar. Si una persona viene y cumple con las profecías, nosotros estamos obligados a creerle y a seguirlo, si las cumple. Yo llego a este punto porque es que cuando escuché un video donde hablas de estas profecías, me voló la cabeza. Pues yo vengo de una tradición judeocristiana, pero me voló la cabeza ese tema de la profecía del linaje de David, porque es algo que yo pongo de ejemplo en mi psicoterapia. Yo trabajo desde psicodinámica, psicoanálisis, y yo muestro mucho los patrones de la madre devoradora y el hijo con María y Jesús, ¿sí? Sí. Y cuando yo escuché que tú dijiste eso, wow, me movió bastante, porque dije, tiene toda la lógica y el sentido, Claro. desde la historia que han contado. Pero quiero llegar a un punto con esto. Te voy a contar una experiencia que tuve cortamente hace poquito con unas abejas africanas. Sí. En mi casa se metieron a las 3 de la mañana. Nada más vi una y maté a una, y se me metieron una cantidad. Afortunadamente la ventana estaba cerrada, ¿sí? Sí. Fue ver como un animalito pequeño es un colectivo, una unidad, ¿sí?
una unidad. Todas entraron como si hubiera sido a cada una. ¿Por qué traigo esa colación? La miel, la numerología de la miel es el número 6. Sí. De hecho, honey, miel en inglés, la gematría, da número 6. Yo siempre explico el número 6 hablando de la estrella de David, que es la unión de los dos principios, masculino y femenino. Quiero que tú me hables de qué significa la estrella de David para ustedes. La unidad, es decir, lo que simboliza esa unidad. La verdad no estoy, no sé si tengo todas las herramientas para darte una respuesta completa sobre el Maguen David. El Maguen David es David, la historia de David es una historia hermosísima y fascinante de un muchacho guerrero que es voluntario para el ejército de Shaul, el primer rey de Israel, y que logra es como una historia casi cinematográfica, logra desde un rol muy chiquitito crecer en el ejército, se vuelve íntimo amigo de Napoleón y siendo el elegido por Hashem para convertirse en el nuevo rey de Israel, y no solo eso, sino se transforma en el rey más importante de la historia de Israel. Es un personaje poderosísimo, y el Maguen David es el símbolo que él tenía en el escudo que utilizaba, que es las dos, ¿cómo se llaman? Triángulos. Los dos principios. Los dos triángulos. El concepto de la completud entre el hombre y la mujer, un concepto muy interesante que también viene de la Torá, que la idea es que en Bereshit, cuando Dios crea en 6 días al mundo, lo crea todo de a pares. El día a la noche, crea los animales, los peces, todo de a pares. Excepto una cosa, al ser humano, casi al terminar el 6º día de la creación, lo crea único. Mientras todo lo anterior lo creó de a pares, el ser humano lo crea todas las almas del ser humano en un ser que era hombre y mujer, que era todo. No tenía espalda, no tenía inconsciente. Y este ser humano, imagen y semejanza, dijo algo parecido a Shem, que dijo: qué aburrido, me siento solo. Y Dios lo duerme y lo separa en 2. Y cuando lo separa en 2 se crea hombre y mujer. Y ahí nos encontramos con 2 partes de un alma que necesitan a la otra mitad para volverse una. Que sin encontrar a su pareja están incompletos. Y podemos pasar completos sin encontrar a nuestra pareja. Y cuando encuentran a su pareja y logran reconocer su verdadera identidad. Entonces, hay algo de esa completud que se encuentra cuando el aspecto masculino y femenino se encuentran, ¿no? Ahora que hablas de esa historia, yo tengo entendido que Lilith, el personaje Lilith, viene de la Torá o del libro del Zohar. ¿Es cierto eso? Lilith, el personaje de Lilith. Haceme acordar. Que se supone que fue la primera mujer de Adán, pero que ella no quiso someterse a las reglas de Dios, entonces la echaron del paraíso. Que eso ahí aparece en el libro del Zohar, según lo que dicen. Por eso te quería preguntar a ti, porque es lo que dicen y que aparece, que hace parte de la mitología judía y que en la Torá hablan de ella, pero no sé, por eso te pregunto. La verdad es que no me atrevería a hablar de esa parte porque lo desconozco. La verdad es que no. Sí, en la Torá se habla de antes de la relación con Java,
Adán buscando y probando y no encuentra y Hashem crea Java. Pero obviamente que el hebreo, digamos, el hebreo es una lengua mística que oculta muchísimo. Y cabalistas a lo largo de la historia han encontrado mucho material muy interesante. Ahora que hablas de la lengua oculta. Pausa. Hola Ale, hola Pauli. Saluda, que hay una cantidad que te están saludando hace rato. Estoy viendo saludos, vi por ahí. Hola, bueno, un cariño a todos, muchísimas saludos. Perdón, aquí en Barranquilla hay bastantes personas que te siguen hace rato. Hoy que subí las publicaciones me empezaron a escribir que te habías hecho, que hace rato que no sabían de ti. Es cierto, estuve un poco desaparecido. Leandro, una de las cosas por las cuales yo te empecé a seguir fue tus publicaciones. Tienes una forma de expresar cosas tan puntual, tan coloquial, tan ir al punto con 3 palabras, muchas veces, que me encanta. Pero hay un post tuyo que me fascina y desde la primera vez que lo vi lo posteé y cada como 6 meses lo posteo. Y ahorita en cuarentena, en todo lo que está pasando, me pareció regio y lo voy a leer. Para que tú a través de esto me expliques ese lenguaje oculto del que hablas, que me imagino que es acerca de la gematría, de la cábala y estas cosas. Dice así: Beit casa tiene un valor numérico de 412. Tikdash, templo, tiene un valor numérico de 444. La diferencia entre ambos es 32, el valor numérico de Lev, corazón. Si le pones corazón al hogar y lo haces tu templo. Me pareció divino para este momento, en que todos estamos en la casa, pero tengo una pregunta. Cuando tú hablas de casa, ¿a qué te estás refiriendo? Qué lindo tema, gracias, Maga. Hay una gran parte en la Torá. Gracias a ti por postearlo. Hay una gran parte en la Torá donde están las indicaciones que Hashem le da a Moshe y al pueblo de Israel sobre la construcción del Mishkan. El Mishkan es el templo portátil que tenían durante el tiempo en el desierto y luego eso lo trabajó el rey David y el rey Salomón lo concretó con la construcción del Beit Hamikdash, las 2 palabras que dijiste en hebreo, que es el templo de Jerusalén. Se dice que todos los años tenemos que estudiar cómo se construye el templo, todas las indicaciones de cómo construir el templo, porque está muy vinculado a cómo se construye una persona y también está muy vinculado a cómo se construye el hogar de una persona. Y eso aplica a tu pregunta. Hay muchos temas que se pueden aprender de acá. Vamos a tomar algunos para ofrecer un contenido que sirva. Por ejemplo, en el Beit HaMikdash habían distintas recámaras y la recámara más privada del templo era el Holiest of the Holy, el Kadosh HaKodashim, es el lugar donde estaban las tablas de la ley, el lugar donde estaban el Arca de la Alianza, el lugar más sagrado del templo. ¿Cuántas personas podían entrar al cuarto, a la recámara más sagrada del templo? Una sola. ¿Y quién era esa persona? Era el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. ¿Y podía entrar el sumo sacerdote como quería, cuando quería? No, de ninguna forma. Tenía que entrar con unos saumerios y todo un ritual, y le entraba solo un día al año, que era el día más sagrado del año, que es Yom Kippur, el día del perdón. Este ejemplo que acabo de dar, digamos, este no es un ejemplo, pequeña explicación que acabo de dar de la recámara
privada del Beit HaMikdash, la podemos relacionar a la recámara más privada del hogar. ¿Cuál es la recámara más privada del hogar? Es nuestra recámara, donde dormimos. ¿Quién tendrá nuestra recámara? Y realmente nuestra pareja. ¿Qué pasa si cualquier persona entraba a la recámara más sagrada del templo y se dejaba de estar purificado? Digamos, igual realmente lo que sucediera, caía un fuego desde el cielo y se